¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola, está Mariana, Sole y Dayana. Bienvenidas a todos. Continuamos. Entonces, ahora sí, ya en casa el internet se supone que funciona, así que vamos a estar bien. A ver si comenzó a grabar. Sí, perfecto. Entonces, hoy vamos a tratar lo que es trastorno de ansiedad generalizada, ¿sí? Que es un trastorno mental en el que muchas veces el niño está, digamos, preocupado, está ansioso por muchas cosas, que siente por ahí dificultad para, como dice la palabra, controlar el tema de la ansiedad, ¿sí? Si hablamos de un poquito lo que es, a ver, un segundo que me apareció un cartel ahí. Ahí está. Le decía que el trastorno de ansiedad, entonces, generalizada, en sí es un trastorno mental en el que a menudo, digamos, que el niño está preocupado o está ansioso por muchas cosas y que siente que tiene dificultades para controlar el tema de la ansiedad. Si hablamos de las causas, tenemos los genes que pueden participar o tener una participación, ¿sí? O sea, los niños por ahí con familias que tienen un trastorno de ansiedad también pueden ser, digamos, más propensos a sufrirlos. El estrés también es otro factor para el desarrollo del trastorno de ansiedad generalizado. Y después tenemos lo que son los eventos, digamos, en la vida de un niño que pueden causar estrés y ansiedad. ¿Cuáles son? O algunos de ellos. Por ejemplo, una pérdida, ¿sí? La muerte de un ser querido, o puede ser el divorcio de los padres, o ciertos cambios por ahí importantes en la vida de ese niño, el tema de mudarse a una nueva ciudad, por ejemplo, los antecedentes también de abuso, ¿sí? O vivir, digamos, en una familia donde los miembros son ansiosos, son temerosos o son violentos, ¿sí? Entonces, con respecto al trastorno de ansiedad generalizado, a ver, es común, este trastorno afecta cerca del 2 al 6% de los niños, ¿sí? Generalmente no ocurre hasta la pubertad aproximadamente. Bien, si hablamos de los síntomas principales, tenemos la tensión o la preocupación frecuente, que debe durar por lo menos 6 meses, sin ninguna otra causa clara, aparente, y las preocupaciones parecen pasar, digamos, de un problema a otro, ¿sí? No es que se centran en un solo problema, ¿sí? Los niños en realidad con ansiedad focalizan mucho sus preocupaciones en, por ejemplo, tener un buen rendimiento escolar, un buen rendimiento deportivo, ¿sí? Pueden creer que deben desempeñarse, digamos, a la perfección, ¿sí? Porque si lo hacen de otro modo, sienten que no lo están haciendo bien. Después tenemos la seguridad y la de su familia. Sienten miedos muy intensos a los desastres, por ejemplo, naturales, ¿sí? A los robos en las casas, a enfermarse o que un miembro de su familia lo hagan. Pueden preocuparse también excesivamente por esto, por las enfermedades, así sean enfermedades menores, o tener miedo de desarrollar nuevas enfermedades. Y otra cosa, el niño con trastorno de ansiedad generalizado es consciente de sus miedos o de sus preocupaciones excesivas, pero tiene problemas para controlarlo, ¿sí? Muchas veces estos niños necesitan que el otro lo consuele, ¿sí? Otros síntomas que suelen tener los niños con trastorno de ansiedad generalizado es el tema de problemas para concentrarse o, como nosotros decimos, tener la mente en blanco, ¿sí? Irritabilidad, ataques de ira, agitación cuando se despiertan al despertarse o tener problemas para dormir, ¿sí? Tener el sueño, como decimos nosotros, agitado. A ver qué dice Germán. Bienvenido, Germán, también. No hay ningún problema, Germán. No te hagas ningún problema. Otro síntoma es el tema de un patrón de desobediencia o insolencia por ahí.
Suelen también tener fatiga mucho tiempo y esperan siempre lo peor, ¿sí? Incluso si no hay ninguna razón aparente. Después hay otros síntomas que los podemos decir síntomas físicos, como es la tensión muscular. Cuando nosotros nos sentimos ansiosos sabemos que nos sucede eso, la tensión muscular, las molestias estomacales, el tema de la sudoración o la dificultad para respirar y los dolores de cabeza. ¿Sí? Todos esos síntomas, imagínense, que afectan la vida diaria de un niño. ¿Sí? Puede impedirle que duerma, puede impedirle que coma o que tenga un buen rendimiento escolar. ¿Bien? El objetivo en sí del tratamiento es ayudar a este niño a sentirse mejor, a llevar una vida diaria normal, entre comillas. ¿Sí? En casos poco graves tenemos lo que es la psicoterapia o el uso de medicamentos que son bastante útiles. En casos más graves, ahí ya tenemos combinaciones de ciertos tratamientos para que pueda mejorar. Uno que yo les nombré es la psicoterapia. Sí, hay muchos tipos de psicoterapias que les pueden ser útiles para los trastornos de ansiedad generalizado. Un tipo de terapia común y afectiva es la terapia cognitivo del comportamiento, ¿sí? Que pueda ayudar a este niño a comprender la relación entre sus pensamientos, sus comportamientos y sus síntomas, ¿sí? O sea, el niño va a tener que asistir a un número de visitas y ahí va a aprender a cómo comprender y retomar, podemos decir, el control de las visiones, estas distorsionadas del factor del estrés, como la experiencia de vida, como los comportamientos de otras personas. También va a reconocer y va a reemplazar los pensamientos que generan pánico para poder ayudarles a que se sienta mejor, que se sienta bajo control, ¿no? Le van a enseñar a manejar el estrés, a relajarse cuando ocurran esos síntomas y a evitar creer que problemas por ahí menores van a empeorar. ¿Sí? Y también les nombré el tema de los medicamentos que también se usan ocasionalmente para ayudar a controlar la ansiedad en los niños. ¿Sí? Por lo general son antidepresivos y sedantes. ¿Sí? Son medicamentos que se pueden utilizar a corto plazo o a largo plazo, dependiendo obviamente de los síntomas de la persona. ¿Sí? A ver, ¿es una condición que puede afectar a los niños? Sí. Nuestro papel acá va a ser súper crucial en el manejo y en el apoyo de estos niños que presentan trastorno de ansiedad generalizado. Primero que nada, nosotros nos tenemos que familiarizar con el trastorno de ansiedad generalizado en niños. Los síntomas, las causas y los posibles desencadenantes. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder educar a este niño y también a toda su familia, a todo su entorno sobre el trastorno. ¿Sí? Explicarlo siempre de la manera que sea, obviamente, más adecuada, más comprensible de qué es la ansiedad y cómo puede afectarlo en diferentes áreas de su vida. ¿Sí? Nosotros vamos a estar ahí también para el apoyo emocional, acuérdense siempre, para la escucha activa, para eso brindamos el espacio seguro, para eso brindamos el espacio de confianza, para que este niño deposite, exprese esas preocupaciones relacionadas con la ansiedad o esos sentimientos. ¿Sí? Lo ayudamos también a gestionar sus emociones. Bien, otra cosa que podemos realizar es el tema de las técnicas de relajación y manejo del estrés, que no sé si han buscado alguna, que yo les había dicho en un principio que busquen alguna técnica de relajación, la respiración profunda, la visualización guiada, ¿sí? Que ellos nos ayuden sí, a nosotros a reducir la ansiedad en esos momentos que estamos en crisis. ¿Sí? Entonces nosotros podemos practicar esas técnicas de manejo del estrés. ¿Bien? También el establecimiento de rutinas y la estructura para las personas con trastorno de ansiedad generalizado es muy conveniente. Las rutinas diarias estructuradas. Eso a nosotros nos promueve el tema de seguridad y estabilidad. ¿Sí? Y con eso reducimos ansiedad. ¿Bien?
colaboramos siempre con la familia, ahí te doy la palabra, Agos, dame un segundo, con los profesionales, ¿sí? La idea es crear todo un ambiente, obviamente, tranquilo, un ambiente predecible, ¿sí? Después, el tema de la autoestima y la confianza, que es crucial en todo niño, ¿sí? Si nosotros fomentamos actividades que refuercen esa autoestima y aumenten su confianza, es genial que participe de deportes, que haga, no sé, actividades artísticas, que disfrute el juego, siempre obviamente con lo que a él o a ella le interese, ¿sí? Y nosotros del otro lado, ¿qué hacemos? Reconocemos y elogiamos esos logros, ¿sí? Ahí fortalecemos todo lo que es su sentido de competencia, de valentía, ¿no? Agos, te escuchamos. A ver. Bueno, en general yo eh, tengo muchísima ansiedad diariamente. Y Bien, sí, eso es verdad. La ayuda con las rutinas es bastante fuerte porque, por ejemplo, terminar el secundario a mí me causó una especie de colapso, por así decirlo, porque perdí un horario, perdí un orden en mi vida y eso fue un boom en mi cabeza. Es muy difícil para mí, por ejemplo, las vacaciones, pues también, dejar de tener una rutina con ciertos horarios y ciertas responsabilidades cuesta mucho para una persona que nos pasan. También tener en cuenta, por ejemplo, como usted dijo, los deportes. Bailé, juego al vóley y voy al gimnasio. Dejé de bailar por falta de consumir mi exigencia. Decir, yo no puedo bailar así, ¿por qué no puedo? Me enfoqué más en el deporte y me fue mejor. Aún así, me sigo sobreexigiendo y eso es muy difícil manejarlo. Porque uno no puede decir, yo sé que hasta acá puedo, yo sé que puedo más y siempre podés más. Pero Siempre. hay veces que mi cabeza me dice, no, no podés, estás cansada o te duele algo, pero vos querés seguir y es súper difícil controlarte. Mucha gente dice, cálmate, no es para tanto, no es para tanto, dicen. Pero uno en la cabeza de uno trabajan muchísimas cosas al mismo tiempo y decir, me gusta planear las cosas que va a hacer la semana que viene, por así decirlo, para que te des una idea en el punto en el que nuestra cabeza puede llegar a trabajar. Es muy entendible a veces cuando estoy alterada, es decir, 5 minutos, 5 minutos y reiniciar y volver. Por ejemplo, yo odio cuando a mí me cancelan un plan a última hora. Es pésimo. Porque digo, yo Yo, estaba por hacer esto en este pedacito de tiempo, ¿por qué? Y tengo que hacer algo sí o sí en ese tiempo. Es yo súper. no me estoy riendo de vos, sino que todo lo que vos estás diciendo lo estoy trasladando a lo que me pasa a mí, porque yo soy exactamente igual y digo, sí, es verdad, los planes hay. O otra cosa a mí que me pasa. O los planes antes, un ratito antes que te dice, vamos a tal lado. Ay, sí, No, cuando te no. cambian la rutina, o cuando te Sí. dicen, a las 3 de la tarde paso por tu casa y son las 3:30, 3. Ay, 3 es y un algo que... minuto y es un montón. ¿Por qué? Porque yo a las 5 ya tengo planeado otra cosa, entonces como que el tiempo, a los que sufrimos de ansiedad en cierto punto, hay un montón de cosas que nos sacan de nuestro eje, de Y nuestro... a veces el otro no lo va a entender como nosotros, no lo ven como nosotros. 15 No, minutos de más es un montón. 5 minutos antes ya estoy lista o cosas así que es no por ser controladora ni por ser exigente, sino que uno mismo lo hace inconscientemente o por lo menos yo lo hago inconscientemente. sí, sí, por eso es importante el tema de cuidar nuestra salud mental, nuestra salud emocional, ¿sí? El tema, a ver, para manejar la ansiedad también tenemos, o el estrés, por decirlo de una manera también, el tema de las actividades saludables. ¿Qué es lo que te gusta? Hacer ejercicio, por ejemplo, no sé, salir a caminar, dormir adecuadamente, que eso influye un montón. El tema
de la dieta, lo que nosotros comemos, con qué nos alimentamos, eso también influye mucho en nuestra ansiedad, además de nuestro bienestar, digamos, general. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque muchas veces decimos, a ver, nos basamos en la parte psicológica, ¿sí? Pero nos estamos olvidando de alimentarnos como corresponde, de hidratarnos como corresponde, de dormir como corresponde y de hacer ejercicio. Porque va todo de la mano. Cuando ustedes se ponen a hilar un poquito finito, está todo de la mano, está todo relacionado. Y no nos damos cuenta. ¿Sí? De nada me sirve a mí, por ejemplo, a ver, digo algo bien tonto, ir al psicólogo, ¿sí? Y solo contarle lo que a mí me conviene contarle al psicólogo. ¿A qué voy al psicólogo? ¿Sí? O me da algún tips, por ejemplo, para hacer en casa y no lo hago. Y le miento al psicólogo. ¿A qué voy al psicólogo? A gastar plata, pues no sé, porque no sé, a mi mamá se le ocurrió que yo tenía que ir al psicólogo y para complacer a mamá vamos al psicólogo, pero no estamos haciendo nada. ¿Sí? Entonces, está bueno el tema de eso. A ver, muchos de nosotros, ¿qué nos pasa? Yo siempre digo, a mí me había dado una crisis muy, muy grande, no hace mucho tiempo, de ansiedad. Y lo llamo a uno de los profes que trabaja en el instituto, que es muy amigo mío, que es Ezequiel, el profe Ezequiel, y me dice, Nay, todo lo que vos me estás diciendo es lo que vos enseñaste, ¿por qué no lo implementás para vos? Se te hace difícil implementarlo muchas veces para uno, por más que vos sabés lo que tenés que hacer. Pero es como que necesitas del otro, como digo yo, que te baje a tierra y te diga, a ver, Nay, ¿qué se está pasando? Esto y esto. Bueno, ¿sabés cómo manejarlo? Sí, tengo que hacer esto y ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? Porque necesito muchas veces del otro que por ahí me diga, tenés que hacer esto y esto, por más que uno lo sepa. Por eso hablamos de esto del ambiente de apoyo que es esencial, es primordial, las habilidades con el manejo del estrés, la autoestima, que ahí lo hablamos, también un poco hago lo también, esto de, si sabemos que lo podemos hacer, ¿por qué nos tiramos abajo, por decirlo de alguna manera? Y tenemos que estar en contacto siempre con los profesionales de la salud, ¿sí? Nos guste o no nos guste. Bueno, profe, pero yo fui de un psicólogo y no encajé en el psicólogo. Hay que buscar otro, ¿sí? Pues si no seríamos amigos, por decirlo de una manera, de todo el mundo. Y hay personas que por ahí nos atraen más su forma de ser que otros. Con el psicólogo pasa lo mismo. Con el cura pasa lo mismo. Con el profesor pasa lo mismo. Totalmente, Germán. Así es, dice, el área física deportiva ayuda a mejorar la salud mental y el bienestar emocional, 100%. 100% lo mismo con el tema de la alimentación, chicos. ¿Sí? Nosotros debemos establecer siempre el tema, en este caso con los niños, ¿no? Que por ahí, yo diría que es un poco más fácil el vínculo de confianza que con los adultos. ¿Sí? Aceptar y comprender a ese niño. Nosotros no estamos ahí o no vamos a estar ahí para juzgar a ese niño. Hablar sobre sus emociones, hablar sobre sus experiencias relacionadas con la ansiedad y tratar de buscar cuál es el desencadenante de esa ansiedad de este niño. Eso sería genial si podemos encontrar en conjunto con la familia, con todos los profesionales, con el niño, ¿cuál es el desencadenante de esa ansiedad? ¿Sí? Estaría genial. ¿Bien? Ahora, quiero compartirles, como siempre, venimos haciendo un pequeño videíto y después seguimos con trastorno de aprendizaje, del aprendizaje. Trastorno de ansiedad en niños y adolescentes.
La ansiedad es frecuente en niños y adolescentes y es parte de su desarrollo normal. Es una reacción normal ante una situación amenazante. Si nos referimos a un estímulo concreto, estamos hablando de miedo. Son miedos que irán resolviendo a lo largo de su desarrollo. Por ejemplo, de 7 a 8 meses tienen miedo a alejarse de sus padres. De los 3 a 5 años tienen miedo a la oscuridad o a los animales, por ejemplo. De los 6 a 11 años tienen miedo a perder a un ser querido o a una enfermedad. Y en la adolescencia tienen miedos como hacer el ridículo o sentirse inferior ante los demás. Y cuando la ansiedad es patológica, cuando la ansiedad es muy intensa, tiene una larga duración e interfiere en el funcionamiento normal del niño en las áreas sociales, escolares y familiares. Esto da lugar a un trastorno de ansiedad. ¿Qué lo causa? En primer lugar, el factor biológico, ya que hay niños más predispuestos a adquirir un trastorno de ansiedad, y los factores que lo desencadenan como una separación, un accidente, etc. Manifestaciones, síntomas psicológicos como miedos persistentes, crisis de pánico, entre los síntomas físicos como dolor de cabeza, diarrea y sensación de ahogo. Síntomas motores como temblor y agitación y trastornos del sueño. ¿Qué se puede hacer para ayudarlos? Tratar de entender a qué tienen miedo, no obligarles a enfrentarse al miedo y no dar una educación demasiado sobreprotectora. Detectarlo y tratarlo cuanto antes, ya que la mayoría de ellos se curan. Bien, ahora tenemos lo que es trastorno de aprendizaje, ¿sí? Todo lo que son los trastornos de aprendizaje son condiciones que afectan, en este caso, la capacidad de un niño para adquirir, para procesar, para retener y también para usar información de manera eficaz, ¿sí? Bien, y nuestro trabajo acá es 100% crucial, ¿sí? Que ya lo vamos a hablar. A ver, en realidad todo lo que es, o lo que es un trastorno de aprendizaje ocurre cuando el cerebro capta información y la procesa de una manera anormal, ¿sí? Lo que impide a esa persona, a ese individuo, que aprenda una habilidad o la use de la manera correcta, ¿sí? En general tienen una inteligencia promedio o por encima del promedio y como resultado hay una brecha, podemos decir, entre las habilidades esperadas, ¿sí? Basadas en la edad, obviamente, y en la inteligencia y el rendimiento escolar, ¿sí? Todo lo que son los trastornos de aprendizaje comunes afectan a habilidades del niño, como por ejemplo leer, como por ejemplo escribir, hacer ejercicios de matemáticas, usar o comprender el lenguaje, socializar o aprender otras habilidades que no incluyan palabras, ¿sí? Entre lo que son los factores que pueden influir en todo lo que son los trastornos de aprendizaje, ahí podemos incluir lo que son antecedentes familiares y genéticos, o sea, tener un pariente consanguíneo, mamá o papá, ¿sí? Con un trastorno de aprendizaje, eso aumenta el riesgo
de que el niño también lo presente. Otro son los riesgos antes del nacimiento o riesgos por ahí poco después, ¿sí? Se han relacionado los trastornos de aprendizaje con un crecimiento deficiente dentro del útero y con la exposición, por ejemplo, a alcohol o a drogas antes de nacer, ¿sí? Y también están relacionados con un nacimiento muy prematuro y un peso bastante bajo al nacer, ¿sí? Otras causas pueden ser los trastornos emocionales, ¿sí? Los trastornos emocionales son experiencias muy estresantes o pueden ser experiencias de maltrato emocional. Entonces, cuando algo de eso ocurre en la primera infancia, puede afectar también el desarrollo del cerebro y puede aumentar, obviamente, el riesgo de trastorno de aprendizaje. Después tenemos todo lo que es traumatismo físico, que ahí hablamos de traumatismos craneales o enfermedades del sistema nervioso, que también pueden contribuir al desarrollo de este trastorno, y el tema de sustancias tóxicas, esa exposición a altos niveles de toxina. El plomo, por ejemplo, ¿sí? Que también está relacionado con el mayor riesgo de trastornos de aprendizaje. ¿Sí? Bien. Con respecto a el tratamiento, podemos decir, ¿sí? Opciones de tratamiento, tenemos que puede haber, un especialista en lectura, un tutor de matemática o cualquier otro profesional que esté capacitado para enseñarle a este niño técnicas para hacer tareas, para estudiar, para organizarse, ¿sí? Después hay planes individualizados de educación, ¿sí? Que ese plan es un plan escrito, estable, que establece en realidad metas de aprendizaje y describe todo lo que son los servicios de educación especial que este niño va a necesitar, y lo que son las escuelas públicas elaboran programas individualizados de educación para los estudiantes, estos que tienen por ahí dificultades, ¿sí? En cumplir ciertas pautas del sistema escolar que define los trastornos de aprendizaje, ¿sí? En otro lado también se conoce como planes individualizados de educación. Bien, después se puede realizar, en el aula, hablando, en el salón de clases, ciertas modificaciones, ¿sí? Que se llaman adaptaciones. Por ejemplo, hay estudiantes con trastorno de aprendizaje que se le asigna más tiempo, por ejemplo, para realizar una tarea o para los exámenes, ¿sí? O se podría dar, por ejemplo, menos problemas de matemáticas, ¿sí? Podrían tener, un asiento cerca del docente para que pueda ayudarlo, para que le preste un poco más de atención, ¿sí? Hay estudiantes que utilizan diferentes dispositivos también, ¿sí? Puede ser una calculadora para ayudarlos a resolver problemas, programas que convierten textos en audios, ¿sí? Que el mismo estudiante puede escuchar, ¿sí? Se le puede brindar el tema de autolibros, ¿sí? Que el niño puede ir escuchando mientras lee el texto en formato escrito, ¿no? ¿Sí? Después hay diferentes o distintas terapias que también pueden ayudar. La terapia ocupacional para resolver todo lo que es problemas de escritura. La terapia del habla y del lenguaje para ayudar a abordar esas habilidades del lenguaje. Y después tenemos medicamentos, ¿sí? Algunos necesitan medicación para la depresión o la ansiedad, ¿sí? Los medicamentos son todos los que se utilizan para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que también puede ayudar al niño a concentrarse en la escuela, ¿sí? Y después se sigue investigando, ¿sí? El tema de tratamientos alternativos y complementarios, bien, con respecto a el trastorno de aprendizaje, que ahí incluimos todo lo que es el cambio en la dieta, en lo que uno come día a día, el uso de vitaminas, el ejercicio oculares, ¿sí? Y otro tratamiento, que como les dije son tratamientos alternativos, complementarios, que se necesita investigar
por ahí un poquito más, ¿sí? Para determinar si realmente son eficaces en el trastorno de aprendizaje. Hay un tratamiento que se llama neuroretroalimentación, que se enfoca en todo lo que son las ondas cerebrales. ¿Sí? Como les dije recién, a ver, se sigue estudiando, pero es una alternativa también que está ahí en el medio. ¿Sí? Es importante que nosotros tengamos en cuenta también, a ver, que cada niño, en este caso con trastorno de aprendizaje, es único, que cada niño requiere un enfoque individualizado y que requiere un enfoque flexible. ¿Sí? Por eso trabajamos con los otros profesionales, mantenemos la comunicación abierta con esos otros profesionales, estamos en constante contacto, ¿sí? Para poder brindarle ese apoyo que sea efectivo, que maneje y que mejore todo lo que es el bienestar, en este caso académico y emocional, ¿no? ¿Sí? Porque nosotros, nuestro desempeño es en el desarrollo y en el bienestar de ese niño. ¿Sí? Entonces nosotros podemos brindarle el apoyo en el entorno educativo, sí, ayudarlo a seguir instrucciones, a que comprenda por ahí mucho mejor los conceptos que son enseñados dentro del aula. Junto con el maestro podemos implementar estrategias de aprendizaje adaptativa que se van a ajustar obviamente a esas necesidades de ese niño. ¿Sí? Podemos enseñarle y fortalecer técnicas efectivas de estudio, la organización de las tareas, no sé, lo que le sirve a cada uno, a ver, el tema de apuntes, la planificación del tiempo, ¿sí? Desarrollar habilidades de concentración, de atención durante lo que son las actividades académicas. ¿Sí? No se lo puedes tener a un niño, por ejemplo, a ver, estudiando, vamos a decir, para un examen, una prueba, 2 horas. El niño necesita de su distracción para después poder volver a enfocarse. El niño y los adultos también, ¿sí? Ustedes imagínense en una reunión de 2 o 3 horas y a la mitad de la reunión, o yo digo que a la hora, ya no le prestamos más atención a lo que están diciendo. ¿Sí? Necesitamos el tema de la distracción para volver a enfocarnos en lo que, la tarea que estamos realizando. ¿Sí? Después se puede realizar todo lo que son actividades que promueven el desarrollo cognitivo. El juego de la memoria es muy utilizado, los rompecabezas son muy utilizados, o cualquier actividad por ahí que a ustedes se les ocurra de resolución de problemas. ¿Sí? Mayormente lo abocamos al tema de juegos, ¿no? ¿Sí? Tenemos la tecnología que está muy adaptada para facilitar el aprendizaje y la comprensión de conceptos. Siempre, como digo, el tema de la tecnología, si es bien utilizada, es genial. ¿Sí? Cuando lo utilizamos mal, no es tan buena. ¿Sí? Y también vamos a estar ahí, como siempre lo vengo diciendo, el tema del apoyo emocional, de la comprensión, ayudarle al manejo de la frustración, del estrés, de la ansiedad, que también generan los trastornos de aprendizaje, que son desafíos en realidad de aprendizaje, todo eso. ¿Sí? Y como decíamos anteriormente, cuando charlábamos ahí con Agustina y tocábamos el tema anterior, la autoestima y la confianza en sí mismo. ¿Sí? Eso nos ayuda a reconocer nuestros logros, nuestro esfuerzo, y en el trastorno de aprendizaje es fundamental. ¿Sí? Vuelvo a repetir el tema de la comunicación con la familia, con los padres, con los tutores, informarles sobre el progreso de ese niño, compartir todo lo que fuera estrategias efectivas que utilizamos, y también tratar de recibir de los padres el tema de la retroalimentación. ¿Sí? Porque el niño va a pasar momentos que está en su casa, quizás con su familia, que nosotros no estamos ahí, y está bueno el tema de la comunicación abierta y regular con esos padres. Bien, nosotros también podemos enseñarle a esos padres a que implementen actividades y pautas dentro de casa, ¿sí? Que apoyen ese aprendizaje y ese desarrollo del niño. Bien, es como yo les contaba las otras, creo que una de las veces le dije, a ver, si mi niña tiene que estudiar,
vamos a suponer, o que tiene que hacer una tarea, ¿sí? Y yo le insisto, Catalina, hace la tarea, pero yo al mismo tiempo estoy, o estudiar, estoy con la música todo lo que da, o estoy así, la distraigo. Entonces, creamos en casa un ambiente que sea propicio para el estudio, para el aprendizaje, ¿sí? Colaboramos con los profesionales de la salud, siempre con los profesionales de la educación, ni hablar en este caso, y hacemos el tema del seguimiento y la evaluación, ¿sí? Seguimiento constante de ese progreso de este niñito con respecto a las metas, con respecto a todos los objetivos de aprendizaje, que eso vamos a tener, ¿sí? El programa de estudio, si es que hacemos el acompañamiento en el tema de la educación, ¿sí? Y nosotros, si hacemos el acompañamiento en el tema de las escuelas, nosotros tenemos que evaluar periódicamente el desarrollo académico y también emocional de ese niño para poder identificar áreas de mejora, ¿sí? Y por ahí a lo mejor también ajustar alguna intervención si es que es necesario, ¿sí? Ahora, les comparto el videíto que sigue, si yo no me equivoco, creo que lo puse, sí, coloqué uno. Los trastornos específicos del aprendizaje. ¿Qué son y cómo funcionan? Te lo explico. Los TEA o trastornos específicos del aprendizaje se clasifican en dislexia, disgrafía y disortografía y discalculia. Son trastornos del neurodesarrollo que afectan a la capacidad de leer, escribir y calcular de manera correcta y fluida. La dislexia es un trastorno específico de la lectura que dificulta la lectura y la comprensión de textos escritos. Los disléxicos tienen dificultades para asociar las letras a los sonidos de su propio idioma, lo que les impide poder leer de forma precisa y fluida. Las personas disléxicas ven las letras escritas sobre el papel de forma diferente a cómo lo hacen quienes no son disléxicos. Las letras se confunden y parecen fusionarse, y a veces parece que casi se mueven por el papel. Y como es tan complejo para las personas disléxicas entender las palabras escritas, suelen usar métodos de compensación como tratar de leer por intuición, quizás procurando adivinar lo que pone al reconocer solo algunos elementos gráficos de palabras conocidas. Esto hace que la lectura sea posible, pero muy lenta y agotadora. La disortografía es un trastorno específico de la escritura. Las personas disortográficas tienen dificultades para escribir correctamente las palabras y para transformar el lenguaje hablado en lenguaje escrito. Toda persona disortográfica confunde los sonidos alfabéticos que se asemejan fonética o gráficamente, como por ejemplo F y V, o P y B, u omite algunas partes de la palabra, como por ejemplo la doble consonante, o invierte secuencias de sonidos dentro de las palabras, por ejemplo sefámoro en vez de semáforo. La disgrafía también es un trastorno específico de la escritura. Los disgráficos tienen dificultades para escribir a mano correcta y rápidamente. Intenta transcribir este texto con la mano izquierda si eres diestro o con la mano derecha si eres zurdo. Así sabrás, más o menos, qué supone tener un trastorno específico de la grafía. La discalculia es un trastorno específico de la comprensión de la aritmética y de cómo realizar operaciones matemáticas sencillas. Para las personas discalcúlicas, hacer operaciones aritméticas sencillas como contar las vueltas de una compra o calcular cuántas horas faltan para la cena es extremadamente difícil y requiere un gran esfuerzo. Para entender cómo se siente una persona discalcúlica, intenta imaginar que eres un estudiante de letras que trata de hacer un examen de trigonometría en la Facultad de Matemáticas. No se ha determinado la causa del desarrollo de los TEA, pero parece ser un fenómeno más habitual en algunas familias, lo que sugiere que puede estar relacionado con factores genéticos. Los TEA no se deben a un déficit de inteligencia, ni a problemas ambientales o psicológicos, ni tampoco a déficits sensoriales, sino que dependen de las diferentes modalidades de funcionamiento de las redes neuronales involucradas en los procesos de lectura, escritura y cálculo. Imaginemos que, por ejemplo, el proceso de lectura y comprensión de un texto o de una operación aritmética son como un camino por seguir en el que la formación escrita debe ir desde un punto A, o sea, una hoja de papel o una pizarra, a un punto B, es decir, el área del cerebro donde se produce la comprensión y la asimilación de la información en las personas.
Sin TEA, la información escrita se lee y recorre un camino relativamente lineal dentro de las redes neuronales del cerebro hasta que se comprende y asimila en el cerebro de las personas. Con un TEA, sin embargo, estas redes neuronales no siguen rutas estándares. Por el contrario, estas rutas están repletas de encrucijadas, desvíos o callejones sin salida. Esto no quiere decir que las personas con TEA sean menos inteligentes o que no sean capaces de entender la información escrita o de contar, sino únicamente que su estructura cerebral hace que el viaje de la información sea más largo y complicado y por tanto las áreas consideradas insignificantes o automáticas, como leer una frase corta o hacer una suma, pueden requerir mucho más esfuerzo, más atención y más tiempo. Este funcionamiento diferente del cerebro es innato y no cambia con el tiempo, por lo que no es posible curarse de los trastornos específicos del aprendizaje. Pero con el tiempo y las herramientas de apoyo adecuadas, como mapas conceptuales, audiolibros o vídeos, las personas con TEA puedan aprender eficazmente. Estas herramientas funcionan de forma parecida a como lo hacen un mapa o una brújula para un viajero y ayudan a que la información llegue a su destino, lo que permite a las personas con TEA alcanzar los mismos objetivos que los demás. Al tratarse de trastornos específicos del aprendizaje, los TEA suelen diagnosticarse cuando se empieza a aprender, es decir, cuando se empieza a asistir a la escuela. Por ello, es muy útil contar con un diagnóstico precoz que permita a los niños con TEA recibir un plan didáctico personalizado, hecho específicamente para calibrar un plan de estudios adaptado a sus propias características. A veces, recibir un diagnóstico de TEA puede hacer que las personas, sobre todo si son niños, sientan que no son tan capaces como los demás y que no están a la altura. En estos casos, es fundamental recibir apoyo psicológico para hacer el diagnóstico y para lograr un mayor bienestar en el futuro. Si te gustó este vídeo, dale al me gusta y compártelo y cuéntanos en los comentarios cuál te gustaría que fuera el próximo tema. Te lo explicaré. Y si quieres ayudarnos a hacer más y más vídeos con más frecuencia, puedes hacer como nuestros seguidores en... Bien, ahora tenemos lo que es el tema de trastorno del estrés agudo y postraumático, ¿sí? Tanto en niños y un poquito también en adolescentes, vamos a decir, ¿sí? Que son en realidad condiciones en este caso psicológicas, ¿sí? Que pueden, ¿cómo decir?, surgir como resultado de experiencias traumáticas o eventos también estresantes bastante significativos, ¿sí? Son relacionados, digamos, a eventos traumáticos que pueden tener un impacto muy significativo en el bienestar emocional y mental de un niño, ¿sí? Si hablamos de lo que es el estrés agudo, el TEA, T-E-A, ¿sí? Comienza inmediatamente, una de las características que tiene, después del evento traumático y dura entre 3 a 1 mes. ¿Sí? Donde aparecen síntomas, recuerdos intrusivos, sueños que son angustiosos, ¿sí? Evitación de recordatorios de ese evento. Y por otro lado tenemos el trastorno del estrés postraumático, TEP, T-E-P-T, que tiene una duración, o puede desarrollarse, mejor dicho, como una continuación, vamos a decirlo mejor así, del trastorno del estrés agudo, y aparece hasta 6 meses después de ese evento, ¿sí? Y dura 1 mes aproximadamente, ¿sí? Si hablamos de los síntomas del trastorno del estrés postraumático, es muy similar a el estrés agudo, ¿sí? Pero puede incluir también el tema de el aumento de la tensión, el estado de alerta, ¿sí? Y un embotamiento emocional. Bien, las causas, vamos a decir, comunes, tenemos todo lo que es eventos traumáticos, pueden ser, violencia doméstica, maltrato infantil o exposición a la violencia, o accidentes, desastres naturales, ¿sí? Factores de riesgo tiene que ver mucho con el tema de la gravedad de ese evento,
tiene que ver mucho con las lesiones físicas, tiene que ver con el entorno familiar, el entorno social de ese niño, ¿sí? En tratamiento podemos hablar de la psicoterapia, que ahí tenemos terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Y medicamentos, en algunos casos, no en todos, que ahí se puede utilizar todo lo que es los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son muy utilizados, ¿sí? A ver, todo lo que son, entonces, trastorno del estrés agudo y postraumático, tiene una serie de síntomas que van a persistir después de que el niño ha experimentado un evento traumático, ¿sí? Por ejemplo, el tema de la reexperimentación de ese evento traumático, que muchas veces se manifiesta a través de recuerdos recurrentes, recuerdos, digamos, perturbadores de ese evento, pesadillas, ¿sí? Que son muy, muy comunes que se manifiesten de esa manera. Entonces, el individuo que lo padece muchas veces, ¿qué hace? Trata de evitar esos recuerdos, esos pensamientos, esos sentimientos relacionados con ese trauma. Entonces, evita situaciones, evita personas, evita lugares que le van a recordar ese evento traumático, ¿sí? Después hay un aumento de la activación, que eso puede manifestarse a través de ¿qué? De dificultades para conciliar el sueño o para mantener ese sueño, el tema de la irritabilidad o el enojo sin ningún motivo aparente, la dificultad para concentrarse, estar en hipervigilancia constantemente, los sobresaltos exagerados o la respuesta también esa de alarma excesiva que uno tiene. Y también puede experimentar pensamientos negativos sobre sí mismo, sobre los demás, sobre el mundo en general. Pueden aparecer sentimientos de culpa o de vergüenza. Puede haber una falta de interés en actividades que anteriormente para él o para ella eran placenteras. Puede aparecer el tema de la dificultad para recordar más que nada esos eventos importantes en ese evento traumático, ¿sí? Después están todo lo que son, a ver, síntomas físicos, ¿sí? Dolores de cabeza, problemas gastrointestinales, palpitación, dificultad para respirar, ¿sí? Una hipersensibilidad también a los estímulos, puede volverse mucho más sensible a ciertos estímulos sensoriales, los sonidos fuertes, las multitudes, las luces brillantes, que eso provoca una respuesta de estrés o de ansiedad, ¿sí? Algo importante a tener en cuenta acá, que la ansiedad y la duración de los síntomas varían entre personas, ¿sí? Algunos pueden ser más intensos en algunas semanas o meses posteriores a ese evento traumático y otros lo pueden tomar, digamos, con más calma, ¿sí? Pero si todos esos síntomas perduran durante un periodo prolongado y ni hablemos si interfieren en el funcionamiento diario, hay que buscar ayuda profesional, ¿sí? Para poder recibir ese diagnóstico preciso y ese tratamiento adecuado, se necesita del apoyo profesional, ¿sí? Bien. A ver, nosotros como acompañantes, en este caso terapéuticos, de un niño con trastorno del estrés agudo y postraumático, tenemos el tema de crucial apoyo emocional, que no lo vamos a seguir nombrando, el tema de la escucha activa, ¿sí? Validando esos sentimientos, ayudándonos a procesar todo lo que estás sintiendo. El tema de las estrategias de regulación emocional también va a ser sumamente crucial en una persona con trastorno del estrés agudo y postraumático. El tema de la psicoeducación, ¿sí? Explicando más que nada los síntomas, ¿sí? O cómo se pueden manifestar esos síntomas y cómo se pueden abordar esos síntomas. Eso lo vamos a trabajar junto con el psicólogo,
¿sí? El refuerzo de habilidades de afrontamiento, ¿sí? Resolución de problemas, pensamientos positivos, busca de apoyo social, ¿sí? El establecimiento de las rutinas estructuradas, también podemos trabajar en eso, ¿sí? Y si el niño o el adolescente está listo y tiene una orientación, digamos, adecuada, se puede trabajar unas técnicas que son técnicas de desensibilización y procesamiento. Que esto también ya lo habíamos charlado un poquito anteriormente, que es el tema de la exposición gradual al trauma, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con la reestructuración cognitiva. ¿Bien? Otra cosa que podemos trabajar es el tema de que participen en actividades positivas, participen en actividades placenteras, que eso promueve el bienestar emocional, distrae de una manera saludable, ¿sí? Comunicación con la familia, trabajo en equipo, monitoreo, seguimiento, ¿sí? Creo que eso no lo tengo que ahondar mucho más en el tema, ¿sí? Establecer el ambiente seguro, de confianza como siempre. ¿Qué otra cosa? Bueno, monitoreo dije. Importantísimo el involucramiento de la familia. Al 100%. Y acuérdense que nosotros estamos ahí más que nada para la promoción de la autonomía. ¿Sí? Ayudarle a este niño en sí a que desarrolle habilidades de autocuidado, toma de decisiones, resiliencia, ¿sí? Siempre fomentando la autonomía, el empoderamiento en ese proceso que va a tener este niño de recuperación. ¿Sí? Les comparto el último videíto y la clase que viene vamos a tratar el tema del trastorno bipolar. Es un tema que a mí me apasiona, porque tengo en la familia personas con trastorno bipolar y es algo que también me apasiona muchísimo. El trastorno por estrés postraumático es un trastorno de ansiedad que se produce después de que el individuo haya experimentado un acontecimiento traumático en su vida. Y dependiendo de la gravedad del acontecimiento, el trauma puede ir de leve a intenso. Quizá hayas oído hablar de este trastorno últimamente con las tristes noticias de guerra en Europa, o quizá hayas tenido alguna experiencia personal o cercana. Estos traumas se arrastran durante muchos años y son heridas emocionales que cuesta sanar. Pero siempre hay esperanza, y entender mejor su naturaleza nos ayuda a superarlos. Por ello, aquí te explicamos los 5 tipos principales de trastorno por estrés postraumático. Número 1. Trastorno normal por estrés o trauma. La respuesta normal al estrés se produce cuando los adultos experimentan un acontecimiento distinto que transforma toda su vida. Cuando pasan por este tipo de trastorno de estrés postraumático, a muchos les cuesta gestionar sus emociones y se sienten desconectados de la realidad, lo que les dificulta establecer y mantener relaciones con los demás. Según Psych Central, este es el tipo de TPT más leve y las personas que lo experimentan suelen recuperarse en pocas semanas. Un ejemplo podría ser los casos traumáticos en los que uno debe abandonar su hogar y su entorno familiar, circunstancias dramáticas que ocasionan este tipo de respuesta emocional. Porque escapar de situaciones tóxicas o traumáticas te deja emocionalmente marcado. Durante un tiempo es probable que no puedas hacer vida normal y que cualquier recuerdo involuntario provoque una pequeña crisis nerviosa o de ansiedad, pero pasado un tiempo las cosas pueden mejorar. Un método útil para afrontar este tipo de situaciones es unirse a un grupo de apoyo. Si asistes a las reuniones de grupo, conocerás a otras personas que también han vivido sucesos traumáticos y explorarás formas de aportar soluciones y cerrar esta etapa para sanar y seguir adelante. Número 2. TEPT comórbido. El trastorno por estrés postraumático puede aparecer de forma comórbida, lo que significa que también se le suele diagnosticar acompañado de otro trastorno psiquiátrico como depresión, abuso de alcohol o drogas, trastorno de pánico u otros trastornos de ansiedad. El Dr. Peter Twerk, profesor de psiquiatría de la Universidad Médica de Carolina del Sur, afirma que el TPT siempre se ha solapado con la depresión y viceversa. Es por esto que los veteranos de guerra suelen experimentar un TPT comórbido y por tanto están luchando contra algo más que el trauma de lo vivido. Viven en una infernal pesadilla arraigada tanto en sus cuerpos como en sus cerebros. Es habitual entonces que se abandonen a remedios poco saludables como las drogas y el alcohol, intentando así olvidar las espantosas vivencias y sufrimientos.
También podrían padecer un profundo sentimiento de culpa al saber que han herido a alguien en combate, lo que todo ello en conjunto conduce a una dinámica de autodestrucción en la que se consideran merecedores del castigo y el dolor que se autoinfligen. Es importante saber que el tratamiento para este tipo de TPT es más efectivo cuando se trata conjuntamente con el otro trastorno psiquiátrico, y los resultados suelen ser mucho más esperanzadores. Número 3. Trastorno por estrés agudo. Cuando alguien tiene este tipo de TPT, puede olvidar cosas de forma poco natural y con frecuencia, lo que llega a alterar sus actividades cotidianas, incluyendo el trabajo, el sueño y los hábitos de higiene. Este tipo de TPT es el menos común de los 5 tipos de este trastorno y puede desencadenarse cuando alguien experimenta una pesada carga de forma repentina, como por ejemplo la pérdida demasiado pronto de un ser querido cercano, o la experiencia de un desastre natural en el que pierdes tu casa por una erupción, un terremoto o un tornado. Cuando se busca tratamiento para el trastorno de estrés agudo, una primera medida incluye alejarse del evento que lo está desencadenando. Por ejemplo, si alguien acaba de perder su casa, lo mejor es que busque un refugio y se aleje de su barrio dañado. Otras opciones de tratamiento habituales son la terapia clínica y tomar la medicación prescrita por un especialista médico. Número 4. TPT no complicado. Este tipo, que en inglés se le denomina uncomplicated, es en realidad más complicado de lo que parece. Aunque es una forma sencilla del trastorno sin asociación con otras condiciones mentales o trastornos, hace que el individuo experimente su suceso traumático una y otra vez, lo que puede desanimarle a entrar en contacto con situaciones similares. Por ejemplo, las víctimas de violaciones pueden experimentar este tipo de TPT cuando evitan a las personas del sexo opuesto, o cuando evitan por completo establecer relaciones y actos íntimos. Cuando se busca un tratamiento para este TPT no complicado, suelen ser efectivas las terapias de conversación y en ocasiones también se recomienda algún tipo de medicación. Número 5. El TPT complejo. El trastorno por estrés postraumático complejo, también conocido como trastorno de estrés extremo, ocurre en individuos que han experimentado eventos traumáticos durante un largo periodo de tiempo. Ejemplos de esto incluyen los abusos durante la infancia, ya sean verbales, físicos o sexuales. Al igual que el TPT comórbido, los individuos con este tipo de trastorno también suelen sufrir algún otro trastorno psiquiátrico. A estas personas se les suele diagnosticar un trastorno de personalidad límite, de personalidad antisocial o trastornos disociativos. Desgraciadamente, las personas con TPT complejo tardan mucho más en curarse y requieren la ayuda de especialistas. Si no se busca tratamiento adecuado, las personas con este tipo complejo pueden desarrollar diversos problemas como trastornos alimentarios, abuso de drogas e incluso comportamientos autodestructivos. ¿Estás luchando contra el TPT o conoces a alguien en esta situación? Por favor, comparte tu historia con nosotros. Queremos que sepas que no estás solo y recordar... Bien. Entonces, próxima, voy a dejar de compartir, a ver acá. Ah, ya. Próxima clase quiero que charlemos de trastorno bipolar, ¿sí? Depresión y trastorno de desregularización disruptiva del estado de ánimo. Y si llegamos, hablamos de trastorno obsesivo compulsivo. Otra cosa antes de retirarnos, yo les habilité, ¿se acuerdan que les había dicho que del módulo 4 y 5 no íbamos a tomar un examen como venimos haciendo, sino que se los habilité para que ustedes lo realicen las veces que ustedes sean necesario a modo de, ¿cómo decir?, de repaso de todo el módulo. Yo sé que todavía no los terminamos, pero si lo quieren hacer, no hay ningún problema, lo pueden realizar las veces que ustedes desean, no hay una fecha tampoco para realizarlo, sí tienen hasta el 20 o 21 de agosto, ¿sí? Hasta por ahí, más o menos. ¿Por qué? Porque les quiero decir una cosa. Nosotros nos vamos a ver el 17, jueves 17, acuérdense que la semana del 21 al 25 es receso escolar, o sea que el 24 de julio no nos vemos, entonces nos queda 17, 31 de julio, y me paso a agosto, espérenme, después nos queda 7 de agosto y 14 de agosto, o sea, nos quedan en realidad 4 clases, que no es nada 4 clases, para terminar la cursada. Yo les di a ustedes la fecha del examen final. ¿No? ¿Quieren saberla? ¿O no quieren saberla? ¿O los voy a poner más nerviosos, entonces no se las digo? ¿Sole? ¿No era el 21 de agosto?
Exactamente, bien, vieron que se las había dicho. El 21 de agosto, exactamente. El 21 de agosto. ¿Sí? La semana que viene, yo les voy a mandar también, ¿se acuerdan que del módulo número 6 yo les dije a ustedes que tenían que hacer un pequeño trabajito práctico? ¿Lo recuerdan al principio o no? ¿Cómo que no, Sole? Manos a la obra, ¿no te acordás de esa parte? ¿Viste? Sole se acuerda de lo que le conviene. Sole, Profe, ¿qué dijo de un Era un de un ejercicio, ¿no? sí, una actividad, un ejercicio, un juego. Les voy a en el mandar. último módulo? Sí, exactamente. Yo le voy a mandar al. Que era un juego para ver, ¿Cómo? que era un juego para ver, o sea, qué trastorno elegíamos para realizar un juego con cosas recicladas. Claro. A ver, la idea es que ustedes realicen una actividad, una dinámica, un juego, que expliquen de qué trata, obviamente, el juego, que lo muestren, o la actividad o lo que fuera, y que nos digan para qué trastorno, para qué dificultad, para qué síndrome utilizarían ese juego y qué, en realidad, qué fomentarían con ese juego en el niño. ¿Sí? Que si quieren lo charlamos la clase que viene y les voy a mandar algunos videitos al grupo de WhatsApp de exalumnos que terminaron, alumnas más que nada, para que ustedes vean que es muy simple, es muy fácil, es 5 minutos puede llevar. ¿Sí? ¿Ese sería el final? No, ese sería el módulo número 6. Ah, ¿y el final? Y al final son preguntas como venimos haciendo los exámenes hasta ahora. Bien, ¿con 2 intentos o no? Un intento y un recuperatorio. Bien. Sí, el recuperatorio es a la otra semana, creo que cae 20, a ver si lo veo acá, 28. O sea, yo antes de que termine marzo, escúchenme, estoy en marzo, nada que ver. Agosto, el 31, bueno, domingo, bueno, sí, si tengo que trabajar el domingo, trabajaré el domingo. Pero la idea es que, a ver, el último día de agosto yo ya tenga todas las notas de ustedes, que se las puedas enviar a sus representantes para que les generen el tema del certificado. ¿Sí? ¿Y ayuda? Veremos si tengo ganas después de responderte solo en ese momento, vamos a ver. Depende a la hora que estés haciendo el examen. No, temprano. Cosa de no molestarlo durante la noche. Pues, así a la mañana puede haber alguna ayuda, depende. No me escriban todos juntos, no sean tan malos. Ahí hacen videollamada en grupo, no. Después lo charlamos. ¿Sí? Bien. Pero como me vienen bancando, yo que les dije la clase pasada. Lo que pasa es que yo por ahí se me mezclan las cosas porque yo estoy en el otro acompañante. Acompañante. Puede haber ayuda. Así que tranqui. ¿Sí? Me voy Bien. al otro curso que tengo ahora a las 4, que ya me pasé un poquito. Nos vemos la clase próxima. Voy a tratar de meterle pata. ¿Sí? Les mando un saludo enorme a cada uno de ustedes. Tengan lindo fin de semana. Nos vemos el próximo jueves. ¿Sí? Nos vemos. Adiós. Chao.